Increíble revelación. Mi hija lloró. Él golpeó por comida salada. Lo que hice cambió todo. Cada mañana, Julián se levantaba con la esperanza chispeando en su pecho. Con 40 años, su vida había sido un vaivén, entre ladrillos y cemento. Siempre con el objetivo de construir un mejor futuro para Valentina, su amada hija de 10 años. Sin embargo, esa noche, tras un largo día de trabajo en la construcción, todo se desmoronó. Valentina llegó a casa con los ojos llenos de lágrimas. Papá, se burlaron de mí. Por mi lonchera, dijo, su voz temblando como una hoja frente al viento. La punzada en el pecho de Julián fue como un golpe. Recordó la línea delgada entre la humildad y la vergüenza, como un simple almuerzo podía convertirse en un arma de crueldad infantil. Mientras abrazaba a su hija, se atormentaba con preguntas. ¿Qué más podía hacer? ¿Cómo podía protegerla del dolor en este mundo que parecía tan limitado para gente como ellos? La mente de Julián corría entre la impotencia y el deseo de reaccionar con rabia, pero el enojo no era la respuesta. Quería enseñarle a Valentina sobre el respeto, la dignidad, lo que significaba realmente ser fuerte frente a la adversidad. Con el corazón pesado, pensó en su propia infancia. La cocina de su abuela era un refugio, un lugar donde el amor se mezclaba con cada receta. Cada uplachilus simplemente un gesto de cariño que no requería ostentación. Sin embargo, ese mismo amor ahora debía enfrentarse al juicio ajeno. Julián se dio cuenta de que, a pesar de su salario precario, en la cocina había un poder inmenso, una forma de alimento que podía unir y transformar. Con determinación renovada, se dispuso a experimentar en la cocina, buscando las recetas que habían estado en su familia por generaciones. Era torpe al principio, y a menudo los resultados no eran lo que esperaba. Pero cada error se convertía en una lección, y entre risas, comenzaba a descubrir su pasión por la cocina. Mientras revolvía las salsas, se imaginaba creando no solo comidas, sino también un refugio en el cual Valentina pudiera sentirse segura y orgullosa. Las primeras comidas que preparó se convirtieron en un puente entre ellos. Valentina, poco a poco, se dejó llevar por la emoción de contar a sus compañeros sobre los platillos caseros que llevaba a la escuela, mientras su orgullo comenzaba a renacer. Sin embargo, las burlas persistían y la inseguridad latía en el aire. Julián sabía que la presión iba en aumento, él también temía que su esfuerzo pudiera no ser suficiente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Un día, uno de sus platillos fue criticado en redes sociales. La angustia llenó a Julián, como una marea oscura invitando a la desesperación. Se sintió pequeño, casi un perdedor. Sin embargo, este dolor se transformó en una chispa de motivación. En su mente, resonaba la manera en que cada hermosura mediterránea que cocinaba contaba una historia que valía la pena compartir. Mientras veía a Valentina a la distancia, sintió que su orgullo por ser su padre estaba ligado a su habilidad en la cocina. Un vecino le sugirió participar en un evento local de cocina, y ahí estaba Julián, en el cruce entre el miedo y la emoción. ¿Podría realmente enfrentar el rechazo? La pregunta lo absorbía, intensificando la lucha interna. Mientras Valentina lo observaba con esos ojos llenos de esperanza, Julián se vio atrapado entre la posibilidad de cambio y el temor a fracasar. La decisión lo consumía, y con cada instante que pasaba, la tensión se debía liberar, pero aún quedaba camino por recorrer. ¿Sería capaz de dar ese paso y enfrentar su mayor miedo?
La tarde en que Julián recibió la sugerencia de participar en el evento local de cocina, el aire palpaba la tensión. Las dudas susurraban en su mente como sombras inquietantes. Se miró en el espejo con el rostro cansado por el trabajo y la preocupación. Las sombras de inseguridad se atenuaron cuando sus ojos se encontraron con los de Valina, siempre repleta de admiración. No podía permitir que su miedo cayera sobre ella como un manto opresivo. La idea de hacerlo mal lo aterrorizaba, como si cada plato que cocinaba fuera un retrato de su propio valor, y en caso de fallar, se desplomara no solo su sueño, sino también el de su hija. Salió de la casa hacia el parque donde se llevaría a cabo el evento. Su corazón latía desenfrenado. En cada paso, una parte de él se planteaba la pregunta crucial e inevitable: ¿qué legado estaba dejando para Valentina? Los preparativos en el parque estaban en marcha. Cocineros con experiencia y un aura de confianza mostraban habilidades que Julián admiraba. Él se sintió como un pez fuera del agua, un intruso en un mundo donde otros parecían irradiar talento. Mientras organizaba sus ingredientes, el nudo en su estómago se apretaba más. Cada mirada de los demás cocineros lo desgastaba, aunque sus miradas eran meras miradas de curiosidad. Esta nueva realidad confrontaba su propio concepto de identidad. Era tiempo de dejar de ser un ladrillo en la estructura de su vida y comenzar a moldear su propio destino. Cuando llegó su turno, el sonido del micrófono resonó en sus oídos. La multitud parecía inmensa, rostros desconocidos. La adrenalina recorrió su cuerpo mientras hablaba sobre su platillo. Un viejo estofado de su abuela, con un giro moderno, infundido de emociones que solo el amor por Valentina podía ofrecer. Mirar a su hija entre la multitud le dio fuerza. Era su tiempo de brillar, su momento de hacer justicia a aquellos que, como ellos, no se permitían perder la esperanza. Como un ritual conocido, comenzó a cocinar. Sus manos cortaban, picaban y mezclaban mientras los aromas se entrelazaban en el aire. Para su sorpresa, el fuego de su pasión se encendió, guiándolo en cada movimiento y haciéndolo olvidar por un instante sus temores. La cocina se convirtió en un espacio de sanación, un refugio donde su habilidad comenzaba a tomar forma y respeto. Pero en medio de todo, una voz en su interior cuestionaba su valía. Tenía familiares y amigos que siempre se habían mostrado escépticos sobre sus habilidades culinarias. En un giro amargo, recordó las burlas y comentarios que había escuchado, llenándolo de dudas. Sin embargo, la imagen de Valina sonriendo con confianza en la multitud lo reanimó. Y con un último aliento lleno de determinación, sirvió su platillo con una sonrisa. El momento de la verdad había llegado. Los jueces, un panel de figuras respetables en el ámbito de la gastronomía, comenzaron a probar su creación. Julián observaba con nervios, sintiéndose cada vez más vulnerable. Cuando uno de los jueces inclinó la cabeza, un destello de incertidumbre invadió su mente. ¿Había sido suficiente? Había logrado sorber esa línea tan delgada entre el amor y la aceptación. Al finalizar la degustación, los jueces comentaron entre ellos mientras Julián contenía la respiración. Con cada segundo que pasaba, la ansiedad en su pecho crecía exponencialmente. La voz de Valentina llegó a su mente, como un mantra de aliento. No solo se había presentado un platillo, sino también una historia de lucha y perseverancia. Finalmente, uno de los jueces se dirigió a él: lo que has cocinado no solo es comida. Has transformado ingredientes sencillos en un relato profundamente personal. Eso es lo que resuena aquí. En ese instante, Julián comprendió que, más allá del sabor, había cocinado mucho más, había creado una conexión, un espacio donde Evelina y él se podían sentir dignos. Pero el camino no terminaba ahí. Mientras los comentarios positivos llenaban el aire, un enemigo sutil se alzaba: la competencia creciente y las expectativas que ahora tocarían su puerta. A medida que los aplausos resonaban, dentro de él se gestaba una nueva inquietud.
La victoria traía consigo preguntas sobre el futuro. ¿Podría mantener esta luz encendida ante un mundo que, muy a menudo, oscurecía la esperanza? Las decisiones que venían serían difíciles, y en el trasfondo, la figura de Valina se esfumaba mientras nuevos retos se materializaban ante él, desafiándolo a dar el siguiente paso que definiría sus vidas para siempre. El eco de los aplausos aún resonaba en la mente de Julián, cuando se dio cuenta de que había cruzado una línea. La euforia del momento comenzó a desvanecerse, y con ella, las dudas se destapaban de nuevo, esta vez con más fuerza. Se sentó sobre una banca, alejado de la multitud y la chispa de su éxito, y observó su entorno. Cocineros, repletos de confianza, intercambiaban opiniones y sabidurías. Se preguntó si alguna vez encajaría en ese universo, si su reciente victoria sería solo un espejismo pasajero. La emoción de haber compartido su estofado con el mundo se desvaneció al sentir el peso de las expectativas, que ahora reposaban sobre sus hombros. La adrenalina había sido un refugio momentáneo, pero la aterradora realidad era que tendría que sostener ese nivel de logro. ¿Cómo podría mantener el equilibrio entre el valor que había encontrado y las inseguridades que aún lo consumían? Se preguntó en ese instante si debía definir su próximo platillo o aspirar a abrir un pequeño negocio. Pero esas decisiones tomadas en el calor del momento se tornaban abrumadoras en soledad. La imagen de Valina, su rostro iluminado por la admiración durante el evento, lo seguía como un faro de esperanza y depresión. Había instantes donde la motivación derivada de su amor era todo lo necesario, y otros donde se convertía en un peso que lo aplastaba bajo la intensidad de su propia ambición. Mientras todo esto giraba en su mente, su teléfono vibró. Era un mensaje de su amiga Carla, una cocinera de la vieja escuela que había sido su apoyo en el pasado, invitándolo a una reunión en su casa. «Quiero hablarte sobre algo que podría cambiar las cosas», decía el mensaje. Sin pensarlo dos veces, Julián se levantó, decidido a no dejar que las dudas lo envolvieran nuevamente. El camino hacia la casa de Carla se sintió como una pequeña odisea, y al llegar, se sintió como si entrara a un santuario de creatividad y pasión culinaria. La cocina de Carla era un reflejo de su vida, caótica pero funcional, llena de aromas que simulaban un abrazo cálido. Se sentó en la mesa y, después de algunas palabras amables, Carla cambió su tono. «He oído hablar de tu platillo en el evento. No fue solo bueno, fue excepcional. Quiero que participes en algo más grande, un concurso de cocina regional». La propuesta le oprimió el pecho con una mezcla de ansiedad y emoción. Una parte de él quería gritar que estaba listo, que podía, pero la duda se coló a través de sus muros construidos cuidadosamente. ¿Qué pasa si no es suficiente?, se cuestionó. ¿Y si fracaso ante un jurado más exigente? Sin embargo, el instinto de superación comenzó a florecer en él. ¿Qué debo hacer para prepararme?, preguntó, sintiendo como el deseo de seguir evolucionando lo llevaba a enfrentar su mayor temor, la posibilidad de ser juzgado. Así, Julián se sumergió en el proyecto que Carla le presentó, un viaje de aprendizaje intensivo que abarcaba técnicas contemporáneas y sabores autóctonos que empoderaban a la cocina regional. Los ensayos lo sumieron en su mundo de creación, pero la voz de su inseguridad seguía clamando en el fondo. Todo esto era un riesgo, una apuesta al nuevo yo que intentaba despertar dentro de él. Cada receta que probaba, cada crítica que recibía de Carla, lo empujaba a cruzar esos límites autoimpuestos. Se dio cuenta de que para cada nota aguda de ansiedad, había un acorde de confianza esperando a ser tocado. Sin embargo, el camino se tornaba espinoso cuando comenzaba a cruzar por rincones de su historia donde la crítica familiar brotaba con ferocidad. Cuando la noche se acercó, tras un día intenso de ensayo, lo que comenzó como signos de impotencia, mutaba progresivamente hacia un impulso renovado. Se sentía un pianista a punto de tocar su primera sinfonía. Pero el futuro aún le planteaba más preguntas escalofriantes que respuestas esperanzadoras.
Las sombras del pasado amenazaban con acecharlo, revelando que quizás el mayor reto no sería el concurso en sí, sino confrontar a aquellos que habían cuestionado su valor desde el inicio. Mientras contemplaba sus herramientas, lleno de determinación, se dio cuenta de que la sombra de Valina se enfrentaba al brillo de esta nueva oportunidad. Sería capaz de confrontar a sus detractores y demostrarles que su sueño no solo era una ilusión. A medida que se adentraba en esa incertidumbre, una pregunta retumbaba en su mente: ¿qué significaría realmente ganar? ¿Y a qué costo? El día del concurso se acercaba y la tensión se palpaba en el aire. Julián se levantó temprano, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, pero su mente seguía atrapada en la oscuridad de sus dudas. El primer café del día tenía un sabor agridulce, similar al que dejó su última interacción con Tina, quien lo había instado a enfrentar sus miedos. Sin embargo, la voz interior que le susurraba no era suficiente se hacía cada vez más fuerte. Mientras se preparaba, su mente comenzó a desbordar recuerdos de las críticas que había recibido en su infancia. Palabras hirientes que encajaron en su identidad como espinas en su piel. Aquellos ecos aún resonaban y, a pesar de su éxito reciente, parecía que siempre serían su sombra. La presión por demostrar que había cambiado lo abrumaba. Sería tan fácil dejarse llevar por el miedo, sucumbir ante el panorama de la derrota antes de siquiera comenzar. Decidió que no podía dejar que sus inseguridades dominaran su proceso de creación. Se sentó en su cocina, rodeado de ingredientes frescos, y tomó un profundo respiro. Al cerrar los ojos, visualizó el platillo que había creado para la competición, los sabores que había cosechado con amor y creatividad. Se preguntó si ese mismo amor podría ser el motor para enfrentar a los jueces. Al abrir los ojos, la resolución comenzó a tomar forma en su ser. Los días se convirtieron en una ceremonia de ensayo. Prueba y error se entrelazaban en cada paso. Con cada intento, su confianza crecía. Aunque se sentía inseguro cada vez que revisaba las recetas que había aprendido de Carla, la crítica se convertía en un aliado en lugar de una enemiga. Cuando fallaba, se levantaba con mayor determinación, buscando entender la raíz de sus errores. Los momentos en que Carla le otorgaba palabras de aliento se volvían el combustible que necesitaba. Aunque el proceso era arduo, comenzó a sentir un cambio interno. Era como si cada técnica que dominaba lo acercara un paso más a convertirse en el chef que siempre había soñado ser. Ya no tenía solo miedo. Ahora, la ambición ocupaba un espacio significativo en su corazón. Sin embargo, la ansiedad no se desvanecía por completo. Era un recordatorio constante que lo empujaba a buscar una razón más allá del simple triunfo. Pensar en Valentina lo hacía cuestionar si estaba haciendo esto por él o por ella, o tal vez por sí mismo y por todos aquellos que alguna vez habían dudado de su valor. El día del concurso llegó, y la atmósfera del recinto era eléctrica. Las luces brillaban en el escenario, y los rostros de los jueces eran un mosaico de crítica y expectativa. Mientras tomaba su lugar en la línea de cocineros, Julián sintió que el tiempo se ralentizaba. Sin importar el resultado, esa era la oportunidad que había estado esperando. Esa era su plataforma. Sintió las miradas de algunos miembros del jurado clavarle en la piel. En el rostro de uno de ellos, identificó un atisbo de desprecio. Eso lo hizo dudar, pero, en un momento de lucidez, comprendió que el juicio ajeno no definiría su éxito. Se armó de valor, recordando cada sacrificio y cada lección aprendida. Sería más que un simple premio. Sería una reivindicación. Mientras el reloj avanzaba y el fragor de la competencia se intensificaba. Sus manos empacaban cada ingrediente con precisión, y su mente se concentró en el sabor y la presentación. La cocina era su lienzo, y con cada porción buscaba pintar su historia. A medida que el platillo tomaba forma, brotó en su interior la determinación de ser auténtico. Al enfrentar a los jueces, cada palabra resonaba con una intensidad abrumadora.
¿Podría superar no solo el desafío culinario, sino sus propias inseguridades? Antes de presentar su creación, un rayo de comprensión iluminó su camino. No se trataba solo de ganar, sino y crecer de demostrar que había encontrado su voz en medio del caos. Cuando el momento llegó y su platillo fue presentado, Julián sintió que lo realmente importante era lo que significaba para él, el futuro, incierto y lleno de posibilidades. Lo llamaba. Las dudas seguían ahí como sombras, pero había aprendido a respetar su presencia. Justo en el instante en que el jurado degustaba su creación, una imagen atravesó su mente, el brillo en los ojos de Valentina. Ella había sido su inspiración y su desafío. Y en esa conexión, Julián comprendió que su verdadero reto apenas comenzaba. La competencia era solo un paso más en un camino que lo llevaría a enfrentar no solo sus miedos, sino también a una nueva forma de ser. De pronto, un grito de uno de los jueces hizo eco en su mente. «Esto es increíble». Su corazón se aceleró, pero aún así, había una pregunta pulsando en el fondo de su ser. ¿Qué pasaría si? Al final, su búsqueda de aceptación lo llevaba a desenterrar secretos familiares que podrían cambiarlo todo. La adrenalina seguía corriendo por las venas de Julián mientras los comentarios de los jueces se deslizaban en su mente como un eco. Se sentía dividido entre la euforia del momento y la inquietante sensación de un misterio latente que podría cambiarlo todo. Mientras se retiraba de la cocina, su triunfo momentáneo se desvanecía ante la pregunta que lo atormentaba. ¿Qué secretos familiares había decidido ignorar en su búsqueda de reconocimiento? Afuera, el aire fresco lo golpeó como un balde de agua fría. Se sentó en un banco vacío, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Aquel triunfo había sido solo un pequeño paso hacia lo que realmente necesitaba confrontar, su historia familiar. Las raíces que habían moldeado su identidad y su relación con la cocina. Valentina había mencionado cómo la cocina había sido un refugio para muchos de su familia, una forma de lidiar con el dolor y las traiciones. Sus pensamientos se deslizaron hacia recuerdos lejanos, su madre, cocinando entre lágrimas, a menudo ahogando el dolor en sabores ricos y complejidades que nunca entendió del todo. Esa mesa familiar donde la comida no solo nutría, sino que también escondía verdades y conflictos. Julián sintió que cada plato que preparaba era una forma de llenar vacíos. Un intento de reconciliar el amor y el sufrimiento que había crecido experimentando, una danza entre el arte y el dolor. Unos días después, mientras reflexionaba sobre sus próximos pasos profesionales, un mensaje de Valentina iluminó su pantalla. Julián, la próxima semana, hay una reunión sobre la historia de los chefs en nuestra familia. Me encantaría que vengas. La invitación lo excitó y lo aterrorizó en igual medida. ¿Debería ir y abrir la puerta a su pasado, cuando había intentado huir de él durante tanto tiempo? Fue entonces que la desconfianza se proyectó en él. Había cosechado éxito en la competencia. Sí, pero un éxito basado en ¿qué, exactamente? Su voz interior volvió a murmurar sus miedos. No encajarás. Julián se preguntó si tenía la fortaleza para enfrentar no solo a su familia, sino a lo que de verdad significaba ser parte de ella. El temor a lo desconocido comenzaba a competir con su deseo de crecer, de enfrentarse a tanto dolor que no había procesado. Con su mente dividida, decidió acudir a la reunión. La idea de reconocer su historia lo aterrorizaba, pero también lo entusiasmaba. Tal vez en ese recorrido podría encontrar un verdadero sentido a su pasión. La fuerza con la que abordaba la cocina podía ser la misma, que lo empujara a descubrirse a sí mismo. La reunión Julián observaría a su familia y cómo sus historias se entrelazaban a través de los sabores. La cocina no solo era un arte, era un acto de resiliencia. En aquel momento, comprendió que hacer frente a su pasado no significaba debilidad, sino que podría ser la clave para transformarse en el chef que deseaba ser. Mientras se acercaba a la puerta de la reunión, sintió que las huellas del pasado lo seguían. La conexión con sus raíces representaba un desafío renovado, y al mismo tiempo, la oportunidad de comenzar de nuevo.
¿Podría la historia de su familia convertirse en la inspiración que tanto buscaba? Esa pregunta resonó en su mente mientras cruzaba el umbral, una invitación a entrar en un mundo lleno de secretos, sabores y, sobre todo, de verdad. La respuesta lo confrontaría de una manera que ni siquiera había imaginado. Al cruzar el umbral de la sala, Julián sintió una oleada de emociones. La primera impresión fue de calidez. El aroma a guisos caseros lo envolvió, evocando viejos recuerdos de su infancia. Sin embargo, el ambiente familiar también traía consigo un aire de tensión. Los murmullos y risitas se desvanecieron al notar su presencia, y en ese instante, Julián comprendió que todos esperaban algo de él. Era un sentido de obligación que no había anticipado. Se acomodó en una esquina, observando. Las paredes estaban adornadas con fotografías de generaciones pasadas. Rostros sonrientes sosteniendo platos que habían narrado su historia familiar a través de los años. Cada imagen parecía gritarle: «Conócete. Enfréntate a tu legado». Pero, por dentro, la lucha continuaba. Los recuerdos de su madre, su tragedia y el propósito detrás de cada comida que creó empezaron a asomarse en su mente como sombras. Algunos familiares comenzaron a relatar anécdotas sobre leyendas culinarias. Recetas que fueron transmitidas de abuela a madre, y luego a Evalina, sentada a su lado, le dio un leve toque en el brazo, como invitándole a compartir su voz, a unirse a la conversación. Julián se sintió momentáneamente paralizado por su inseguridad. ¿Qué había ganado él en comparación? ¿Qué podía aportar un chef que apenas comenzaba su camino? El impulso de hablar surgió, pero una voz interna se hizo más fuerte. No has vivido lo suficiente en este mundo, con el corazón latiendo desbocado. Decidió que no podía dejar que ese miedo lo consumiera. Voy a presentar mis propios sabores, pensó. Esa decisión se convirtió en su línea de defensa, un pequeño espacio de control en su confusión. Cuando Ventina finalmente lo miró, señalándole que era su turno de hablar, lo que encontró en su mirada le inyectó valor. Era su hermana, era su familia. Con un trago seco, se levantó, sintiendo que cada par de ojos estaba fijo en él como si le pidiesen que traicionara su miedo. Quiero compartir algo sobre cómo veo la cocina, comenzó. Y aunque los primeros minutos fueron tormentosos, la certeza en su voz creció. Habló sobre las recetas que había reinterpretado, los platos que llevaban consigo pedacitos de su historia. Habló sobre la manera en que la cocina había sido, para él, un refugio. Un lugar donde los sabores se mezclaban, reflejando tanto alegría como dolor. La conexión se fue generando lentamente. Las miradas se suavizaron. Las historias fluyeron como un río, no solo de su boca, sino de los recuerdos de su familia en respuesta. Una abuela le confesó que había sido ella quien le había enseñado a jugar con los ingredientes, desafiando las tradiciones. Otro tío reveló que había llorado de felicidad al probar los platillos que Julián había creado, pues le recordaban a su propia madre. La conexión que parecían haber perdido, ese hilo invisible a través de los sabores, empezaba a reconstruirse. Con cada palabra, Julián podía sentir cómo el reconocimiento de su historia se deslizaba como un delicado filete de pescado, eligiendo cuidadosamente sus cortes. La revelación de su propia identidad se convertía en el verdadero ingrediente, uniendo su pasado y su presente. Mientras se sentaba de nuevo, poderosamente transformado por la experiencia. Una pregunta emergió de lo profundo de su ser: ¿cuántas más historias desconocidas hay en mí que aún no he descubierto? La inquietante curiosidad lo impulsaba a seguir adelante. Había un camino que tomar, una búsqueda por conquistar no solo la cocina, sino el significado de pertenencia. Con un renovado sentido de propósito, Julián miró a su familia, cada una de las miradas llenas de amor y complicidad. La cena se había convertido en un espacio sagrado donde el pasado y el presente podían reconciliarse. Pero en su mente un eco crecía, y que otras revelaciones están esperando emerger. Mientras los últimos destellos de la tarde iluminaban la sala,
Julián sintió que su viaje apenas había comenzado. Su historia personal estaba en constante evolución, y el siguiente capítulo sin duda le deparaba sorpresas aún más inquietantes. ¿Qué secretos podrían salir a la luz si seguía buscando en el profundo caos de su historia familiar? La noche había avanzado, dejando atrás el bullicio familiar y un eco de risas que parecía desvanecerse en la brisa. En el rincón de su mente, Julián reflexionaba sobre la comprensión que había alcanzado durante la cena. La sensación de pertenencia, aunque fugaz, le había otorgado alas. Sin embargo, el nuevo desafío se presentó con una curiosidad apremiante. ¿Qué más había en su vida que aguardaba ser descubierto? En los días siguientes, Julián se sumergió en un torrente de trabajo en la cocina de su restaurante. Cada plato cocinado parecía llevar consigo un fragmento de su historia familiar. Sin embargo, la búsqueda de su identidad no culminaría solo en la cocina. Le urgía entender las raíces de su pasión, recordar cada paso que había dado para llegar hasta donde se encontraba. Decidió que el momento había llegado para explorar más sobre sus antepasados. La historia de su madre, contada por su abuela en sus visitas a casa, siempre estaba llena de matices que Julián había desatendido. Aquella cocina llena de aromas y risas también había sido un campo de batalla donde se libraban luchas internas. Quería conocer a la mujer detrás de las recetas, la artista que había transformado cada ingrediente en una lección de vida. Convenció a Valentina para que lo acompañara a la casa de su abuela, donde muchas de esas historias se entrelazaban con el olor familiar a ajo y perejil. Mientras su abuela removía la olla de caldo, Julián, con un cuaderno en mano, comenzó a formular preguntas. Cada respuesta se deslizaba como un caldo espeso, cargado de emociones. Desde la alegría de una comida compartida hasta el lamento por las pérdidas sufridas en tiempos difíciles. Mi hija lloraba cuando no podía comer lo que le gustaba, recordó la abuela. Aprendí que la comida podía cambiar el ánimo de todos. Era mi forma de mostrar amor. Julián palpitaba con cada revelación. Entendía que no solo eran recetas, sino recuerdos cargados de emociones. La cocina había sido su refugio, un lugar donde sus antepasados aprendieron a sobrevivir y a amar. Sin embargo, algo más comenzó a gestarse en su interior. Mientras escuchaba las historias, detectó un patrón. Algunas de sus recetas más emblemáticas desafiaban las tradiciones familiares, un acto de rebeldía que había desapercibido. Era como tocar las fibras de la historia establecida. Su deseo de innovar había sido un sentido su propia lucha por validar su lugar dentro de esa herencia familiar. Las palabras de su abuela resonaban en su mente. Si bien la tradición es importante, también lo es la creación. La cocina está en constante evolución. Julián sintió que cada nueva receta que creaba sería la forma en que él comenzaría a transmitir no solo su historia, sino también la de su madre, su abuela y el legado que llevaban consigo. Decisiones de este calibre lo impulsaban a avanzar. Tan absorbido estaba en sus reflexiones, que casi no notó que Valentina había preparado un pequeño platillo innovador, jugando con sabores que combinaban lo antiguo y lo nuevo. «Quiero que esto se convierta en un nuevo comienzo, hermano», le dijo, con sinceridad. Esa simple frase lo golpeó como un mazo. Justo en ese momento, el equilibrio entre su pasado y su futuro se sentía frágil pero alentador. Un camino lleno de intersecciones inesperadas. Julián se dio cuenta de que su viaje no sería solitario. La comida, como un idioma en constante evolución, los unía a todos. Al salir de la casa de su abuela, una nueva determinación llenó su pecho. Sabía que tendría que enfrentar las reacciones que sus creaciones podrían generar, especialmente en su familia. Pero el deseo de honrar su legado mientras exploraba su propia voz culinaria era más fuerte que nunca. Mientras empezaba a trazar el siguiente capítulo de su historia, se detuvo en seco al pensar en lo que significaría cambiar su enfoque creativo. Un destello de duda cruzó su mente. ¿Y si cambiar el curso de mi cocina implica renunciar a la aceptación familiar? La pregunta lo asedió,
multiplicando la urgencia de su búsqueda. Julián sabía que la verdad sobre su identidad, sus habilidades y su lugar en esta familia no solo radicaba en la tradición, sino en su capacidad de transformar cada plato, cada emoción. Al contemplar el camino que lo esperaba, sintió que su viaje apenas comenzaba. Había múltiples capítulos por escribir y solo uno de ellos sostenía un secreto crucial que podría cambiarlo todo. ¿Qué estaba dispuesto a arriesgar para descubrirlo? El día siguiente amaneció brillante, pero Julián no podía tomar en cuenta la calidez del sol que se colaba por la ventana. La duda persistía en su mente como un eco, resonando con cada respiración que tomaba. Aquella conversación con su abuela, tan reveladora y a la vez tan inquietante, había sembrado en él una semilla de incertidumbre. ¿Podría realmente crear una nueva senda en la cocina sin romper los lazos que lo unían a su familia? Decidido a no dejar que la paralización lo derrotara, se dirigió al restaurante. La cocina era su refugio, el lugar donde podía dar vida a sus pensamientos y emociones. Sin embargo, los cuchillos le parecían más pesados de lo habitual. Con cada corte y cada salsa preparada, un sentimiento de incomodidad se deslizaba silenciosamente en su interior. Mientras los platos iban saliendo de la cocina, Julián se vio obligado a tomar una decisión. Había una parte de él que quería experimentar, fusionar técnicas modernas con los sabores tradicionales que llevaba en su sangre. Pero, al mismo tiempo, temía la reacción de su familia, especialmente de su abuela, a quien les había prometido respeto a las tradiciones. Por un momento, se sentó en un rincón vacío de la cocina, reflexionando sobre su salvaguarda. Aquella idea de innovación que bullía en su mente era, en efecto, un acto de amor, tanto hacia lo antiguo como hacia lo que podría ser, pero sería entendida o más bien vista como una traición. Si el caldo puede cambiar el ánimo de todos, susurró para sí mismo. ¿Qué pasaría si ellos pudieran probarlo y valorarlo? La idea chisporroteó en su mente, como una llama que solicitaba fuego. ¿Qué pasaría si empezara por crear un platillo que mezclara lo conocido con lo inexplorado, un plato que contara su historia de rebeldía y devoción simultáneamente? En ese momento, sintió el peso de la responsabilidad. Era fundamental que no solo sirviera una comida, sino que contara una historia. Su historia. Se levantó y comenzó a escribir. Sin pensar en los posibles rechazos, delineó cada paso, cada ingrediente que pudiera reflejar el corazón de su cocina. Querían que el plato hablara, no solo sobre sus raíces, sino que también iniciara un diálogo con su familia. Cuando Valentina entró en la cocina, encontró a Julián rodeado de ingredientes, con el cuaderno abierto a su lado. ¿Qué estás tramando?, preguntó, intrigada. Quiero hacer algo diferente. Algo que fusiona nuestros sabores con mis nuevas ideas, respondió Julián, sintiendo la emoción brotar por primera vez en días. Pero Valentina se quedó en silencio, observando cada gesto de su hermano. Había un brillo de duda en sus ojos, como si ella también hubiera sentido la carga de lo que estaban a punto de emprender. ¿Y si no les gusta? ¿Qué pasará si rechazan la nueva versión de lo que siempre han amado?, cuestionó Valentina. La voz de su hermana era un recordatorio de que el desafío sería más que personal. Desdibujar una tradición esculpida a través de generaciones nunca sería tarea fácil. Esa es precisamente la razón por la que tengo que hacerlo, respondió Julián con firmeza. La cocina no es solo un arte, es un lenguaje de emociones. Si no lo hablamos, las raíces se marchitan y necesitamos seguir creciendo. A medida que avanzaban en la creación del nuevo platillo, el ambiente en la cocina se cargaba de energía. Julián, inmerso en sus pensamientos pero reforzado en su propósito, amalgamaba su deseo de innovación con un profundo respeto hacia su historia familiar. Tenía la convicción de que cada ingrediente que elegía llevaba consigo la voluntad de reconciliar su pasado con su futuro. Pero también sabía que tendría que enfrentarse a su familia. Era un momento crítico,
un umbral hacia lo desconocido que lo llenaba de adrenalina. Cuando la comida estuviera lista para ser presentada, habría no solo un plato que degustar, sino un legado que confrontar. Al finalizar, una llama de nerviosismo brotó en su pecho. Sería ese el día en que su familia entendería su necesidad de crear, o sus esfuerzos se enfrentarían al rechazo directo. No podía escapar de la inquietante pregunta que acudió a su mente: si el momento de verdad había llegado, ¿estaba realmente listo para lo que pudiera surgir de ello? La revelación de esos sentimientos lo abrumaba, mientras se preparaba para presentar su creación al mundo. Cavilando sobre las expectativas, los temores y la incertidumbre que lo acompañarían. Y así, mientras la salsa burbujeaba suavemente y los aromas se mezclaban en el aire, Julián se preguntó si su decisión sería un triunfo o un fracaso. La historia de su vida estaba a punto de cambiar, y el tiempo no se detendría para nadie. Estaba dispuesto a enfrentar el golpe que esa revelación podría causar. El día había comenzado con una energía vibrante en la cocina. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, pero Julián apenas lo notaba. Su mente estaba ocupada por la inminente presentación de su nuevo plato. La receta, una fusión de elementos tradicionales y contemporáneos, comenzaba a tomar forma no solo en su cuaderno, sino en su interior, mientras sus manos trabajaban sin descanso. A medida que sumaba ingredientes, se concentraba en cada uno de ellos como si fueran los ladrillos de una historia que debía contar. Sin embargo, a lo largo de la jornada, los momentos de duda interrumpían su claridad. La intriga por parte de Valentina, los recuerdos de su abuela, y la noción de traicionar las tradiciones pesaban con fuerza en su pecho. Era una lucha interna, una batalla entre el amor por su familia y su deseo de innovar. Cada corte de cebolla y cada pizca de sal se transformaban en un acto casi ceremonial. Con cada paso de su preparación, sentía que su legado culinario se extendía ante él, al tiempo que un nudo de ansiedad se formaba en su estómago. ¿Podría realmente unir dos mundos tan opuestos? La incertidumbre de la aceptación era un cóctel explosivo en su mente. Si sus abuelos habían dedicado toda su vida a proteger esas recetas familiares, ¿acaso él estaba dispuesto a arriesgar esa historia? Durante un breve respiro entre la cocción, se sentó en la esquina de la cocina, recordando las cenas familiares donde las risas y los aromas se entrelazaban. La imagen de su abuela sonriendo mientras servía platos tradicionales se instaló en su memoria, obligándolo a cuestionar su enfoque. No es solo comida, pensó Julián, es consuelo, identidad. Las dudas surgieron como sombras en su mente, desafiando su decisión a cada instante. Sin embargo, en medio de esa tormenta de emociones, una idea emergió con renovada claridad. Su destino como chef no era definir una dicotomía entre tradición y modernidad, sino crear un puente que uniera a ambos mundos. La historia que quería contar no era sobre una traición, sino sobre una transformación, un paso hacia el futuro que honraba sus raíces. Con este descubrimiento personal, sintió una olvida de nerviosismo al lado de un renovado propósito. Al finalizar el día, Julián sintió que había logrado algo más que un nuevo plato. Había encapsulado su propia historia en cada componente, transformando sus dudas en decisiones firmes. Se visualizó presentando su creación a su familia, sintiéndose más seguro de sí mismo. Sabía que sería un momento crítico, uno en el que podía no solo mostrar su amor por la cocina, sino ofrecerles parte de sí mismo. El sol comenzaba a ocultarse, y antes de que se diera cuenta, Julián se encontraba frente a la mesa familiar, los ojos de su familia separados entre la curiosidad y la expectativa. El aroma del platillo impregnaba el aire, creando un puente entre el pasado y el presente mientras él se preparaba para soltar su miedo y abrir el diálogo que tanto necesitaba. Pero justo cuando intentó hablar, la mirada preocupada de Valentina heló el ambiente. «No creo que estén listos, Julián», murmuró, su tono lleno de preocupación. Frustrado por la falta de apoyo que sentía a su alrededor, Julián inhaló profundamente. Consciente de que este sería el momento que definiera no solo su carrera,
sino también su relación con su familia. Quizás no estén listos, pensó, pero yo sí. Mientras el silencio se alargaba, sintió la tensión en el aire. En ese instante crucial, podría romper la barrera del miedo y encontrar la aceptación que tanto anhelaba. El ardor de su pasión chocaba con las dudas, y tenía una respuesta que no se atrevía a pronunciar. La decisión de compartir su evolución, su voz única en la cocina, podía desatar la fragmentación o la unidad. Ya no había vuelta atrás. Haría el primer movimiento y se atrevía a sostener su verdad. El momento de la verdad estaba al caer, y Julián podía sentir que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. Julián se plantó firme frente a su familia, el plato humeante en sus manos, un síntoma tangible de su evolución y de su historia personal. La tensión en la sala era palpable, como una cuerda tensada a punto de romperse. Mirando a Valentina sintió su incertidumbre, pero también su aliento de aliento. Sabía que no solo estaba presentándose como chef, estaba presentando una parte de sí mismo, un capítulo de su identidad que había luchado por definir. Hoy quiero compartirles este platillo, y no solo por lo que lleva, sino por lo que representa, empezó Julián, su voz resonando con una mezcla de nerviosismo y determinación. Es una fusión de nuestras tradiciones y mis nuevas experiencias en la cocina. He aprendido que no se trata de elegir una u otra, sino de unirlas y hacerlas crecer juntas. Así, comenzó a describir cada ingrediente, las especias de la abuela, el toque de modernidad que había incorporado. Mientras hablaba, notó la curiosidad en los rostros de sus familiares irremediablemente atrayendo su atención. Estaban escuchando, realmente escuchando, y eso significaba todo para Julián. El primer bocado se serviría no solo para satisfacerse el apetito, sino para abrir un diálogo. Cuando por fin sirvió el platillo en la mesa, sintió un pesado nudo en su estómago. Sus manos temblaban, pero mantuvo la compostura. Cada bocado que tomaron sus familiares resonaba como una aprobación silenciosa, y pronto, la cocina se llenó de murmullos sorprendentemente agradables. Julián observó cómo las expresiones de su abuela se iluminaban mientras saboreaba su receta. El brillo en sus ojos reflejando una mezcla de orgullo y sorpresa. «Es refrescante, Julián», exclamó su abuela, llevando una cuchara a sus labios, mientras los demás asintieron. «Has sabido captar la esencia de lo que somos, y a la vez has creado algo nuevo. Es exactamente lo que nuestra cocina necesita». Cada palabra era un bálsamo para su alma. La aceptación y el reconocimiento que tanto había anhelado comenzaron a calar hondo en su ser. Y con cada aprobado, su confianza se solidificaba. Por primera vez, sintió que su decisión no era una ruptura, sino un puente que conectaba generaciones. Ya no era solo el nieto, sino un innovador, un creador en su propio derecho. La conversación giró hacia recuerdos que surgían a medida que la comida se consumía. Preguntas sobre el proceso, anécdotas sobre sabores familiares y risas empezaron a llenar la habitación. Julián confrontó sus miedos y los superó, transformando su deseo de ser aceptado en una nueva forma de expresión individual que resonaba con sus antepasados. Se dio cuenta de que su crecimiento era continuo. Con cada interacción con su familia, cada platillo nuevo que creaba, estaba enriqueciendo su legado culinario y su propio sentido de pertenencia. Comprendió que su legado no se limitaba a lo que había aprendido, sino que se expandía con sus contribuciones y las historias que continuaría creando. Mientras la noche avanzaba, Julián miró a Valentina, quien lo observaba con asombro y orgullo. En ese momento, se sintió completamente completo. Había logrado no solo crear un plato, sino también construir un espacio de aceptación y amor. Su camino había comenzado con el deseo de proteger a su hija. Y ese mismo deseo lo llevó a encontrarse a sí mismo, a fusionar su pasado con su presente. Julián,
sonrió consciente de que esta revelación había cambiado radicalmente su vida. Había conjurado un nuevo capítulo no solo en su vida, sino en la historia familiar que ahora podía compartir con autenticidad. Su corazón sabía que el futuro era prometedor y que cada desafío que enfrentara solo lo haría más fuerte. Había dado un paso hacia su legado y en ese acto, dejó de ser un ladrillo en la estructura de su vida para convertirse en un arquitecto de su destino. Eligiendo cada ingrediente con sabiduría, amor y respeto, la cocina ya no era un mero refugio. Se había convertido en su voz, un reflejo real de quién era y de cómo quería ser visto. A medida que la noche llegaba a su fin, invitó a su familia a seguir creando juntos, fomentando ese ambiente de amor y experimentación. Su viaje apenas comenzaba, y estaba listo para enfrentar cualquier reto, sabiendo que había encontrado su lugar en el mundo y que, juntos, su familia y él podían seguir entrelazando sus historias en una abundante mesa de sabores compartidos. Ahora, si has llegado hasta aquí y te has emocionado con esta historia de transformación y crecimiento personal, necesitas suscribirte y verte ahora a este canal. No dejes pasar la oportunidad de seguir disfrutando de historias emotivas que inspiran a superar barreras y alcanzar tus sueños. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, tu apoyo es fundamental. Comenta debajo tus reacciones y teorías sobre este increíble final, queremos saber qué piensas. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan ver esta conclusión extraordinaria. No esperen ni un segundo más. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar este canal. Actúa ahora.